Muy buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana. Es un gozo, un placer estar con ustedes en este domingo 26 de julio del año del Señor 2020. Quiero darte la más cordial bienvenida con una sonrisa, eso, así, y que de esa misma manera puedas darle una sonrisa a la persona que está contigo, si es que hay alguien contigo, y si no, como quiera, puedas tener una sonrisa en el rostro. Sobre todo porque hay muchas cosas por qué agradecer a Dios, el hecho que tenemos vida y tenemos oportunidad para glorificarle. Eso ya es motivo para estar contentos, ¿ok? Vamos a orar, así que con mucho respeto yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y vamos a orar al Señor. Dios eterno, gracias Señor por este día, gracias Señor por una oportunidad más de poder meditar en tu palabra, para poder estar juntos Señor como iglesia. Te rogamos Señor que tú seas con la persona que me escucha, con la persona que me está viendo, con la persona que nos verá después también. Bendíceles, guárdales Señor, y en este momento queremos pedirte por las personas que están enfermas, Señor, que tú bendigas a nuestra hermana Lidia, que tú bendigas a la familia de nuestro hermano Isaías Calvillo, Señor, y que bendigas a cada una de las familias de la iglesia Dios Altísimo, Señor. Permite que haya sanidad, permite que haya la seguridad, Señor, que tú estás con nosotros. Quiero rogarte también por la vida de mi hermano Jonathan, allá en Ciudad Juárez. Y te ruego, Señor, que también bendigas a todos los hermanos, amigos que están recuperándose. Te pido por mi primo Samuel, que Señor te le bendigas ahí en su casa, y también para mi hermana Elizabeth, Señor Castro, que también tú le sigas dando de tu gracia, Señor. Y sanidad a cada uno de ellos. También te rogamos, Señor, que tú seas con cada pastor, con cada iglesia que está transmitiendo en esta mañana. Bendícele, Señor, y permite que tu palabra pueda ser para edificación y bendición de aquel que la escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermano, pues con esa misma alegría y gozo, yo quiero invitarte a que vayas por tu Biblia y la abras junto conmigo allí en el libro de Isaías, capítulo 26, y vamos a leer del 1 al 4. Y esta ocasión no la voy a poner ahí para que de alguna manera tú eh, la leas también. Y dice así Isaías 26, del 1 al 4, dice: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Ojalá que podamos decir: en aquel día cantará este cántico en tierra de Tijuana, ¿verdad? Dice: fuerte ciudad tenemos. Amén. Dice: salvación puso Dios por muros y antemuro. Y dice: abrid las puertas, dice, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y vaya que es un hermoso texto que nos puede hacer pensar precisamente. Obviamente lo que el Señor está diciendo es que en aquel día cantarán. Y bueno, vamos a cantar unas alabanzas para darle al Señor la honra y la gloria. ¿Ok? Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que te goces. Pues vamos a seguir alabando a nuestro Dios, un Dios hermoso, precioso. Así que te pido que me acompañes y que te goces, porque el Señor es el que nos guarda, como dice este canto hermoso. Tú guardarás.
persevera. Tú guardarás en completa paz el cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, porque Jehová es Señor, porque Jehová es Señor, está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, fuerte, porque Jehová es Señor, porque Jehová es Señor, está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, confiad en Jehová, porque Jehová es Señor, porque Jehová es Señor, está la fortaleza de los siglos. Muy buenos días, mi amado oyente, hermano, hermana, familiar. Es un placer para mí volver a estar aquí con ustedes en esta mañana para poder hablar sobre la palabra de Dios. Y como lo habíamos dicho en semanas anteriores, vamos a hablar sobre los fundamentos de la fe. Y lo importante y por qué enseñar sobre los fundamentos de la fe, porque obviamente hablar sobre los valores de parte de Dios que vienen en su palabra son cosas que se han perdido y que no queremos que se pierdan. Queremos que se sigan enseñando de generación en generación, que hagan un impacto en nuestras vidas como también en las vidas de quienes nos rodean, con quienes vivimos, con quienes estamos nosotros siendo de influencia, en este caso nuestros hijos e hijas, y nietos y nietas, para todos aquellos que tienen nietos y nietas, y los que tenemos hijos de cualquier edad, no importa si son pequeños, si son más jovencitos, o si son adolescentes, o si son jóvenes o adultos. Si la palabra de Dios no está en sus vidas, es esencialmente importante que nosotros como creyentes, hermano, podamos compartir el Evangelio. Y eso es por el por qué el interés de un servidor de que podamos compartir lo que es los fundamentos de fe. Y vamos a empezar con el primero, que es creo que uno de los más importantes en la fe cristiana, es la Biblia. De esa revelación de Dios, que Dios se revela de manera pues general y que se revela en todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nuestros oídos pueden escuchar, lo que nuestras manos y nuestra nariz pueden oler o no, nuestras manos pueden tocar, pero básicamente todo lo que podemos observar que está a nuestro alrededor, el aire, las nubes, el cielo, el sol, las estrellas, la tierra, nuestra propia persona al mirarnos en el espejo, es creación de Dios y es una maravilla, y Dios se revela de manera general allí.
Pero la palabra de Dios se revela de una manera especial. ¿Y por qué especial? Porque precisamente es cuando Dios pone su palabra de manera escrita para nosotros y para nuestros hijos y para las generaciones venideras. Y que es esto que acabo de mencionar, hoy en día tenemos la palabra de Dios gracias a eso. Y un concepto que quiero leérselos es que es precisamente que la Biblia es la única regla de fe y de autoridad para el creyente. Es en sus páginas de la palabra de Dios encontramos el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Dios, mi hermano, usó a hombres y mujeres quienes, a pesar de sus incapacidades, así como tú y yo que tenemos incapacidades de carácter o de lo que tú quieras, Dios los usó y fueron los instrumentos de parte de Dios para traernos la palabra escrita. Y podemos entender que en las Escrituras Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Y para que todas las personas, no solamente unos cuantos, sino que todos aquellos que puedan escudriñar la palabra de Dios encuentren esto. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podamos entender la Biblia. Entonces, la Biblia, como revelación de parte de Dios en este fundamento de fe, es tan importante que podamos compartirlo con nuestros hijos. Y una de las maneras en que podamos compartir y que tenemos o hemos he querido hacer este mensaje es obviamente sobre ciertas preguntas y respuestas de parte de la misma palabra de Dios, pero preguntas que nos han hecho, preguntas que han traído curiosidad y sobre todo cómo compartir este fundamento. Entonces quiero compartir con ustedes algunas preguntas y de esa manera que la palabra misma de Dios pueda contestarlas, estas mismas preguntas. Disculpen, es que tengo la boca un poquito seca. Bueno, entonces vamos a empezar con el que usted, por favor, tenga a la mano su Biblia, la palabra de Dios allí, y esté listo para cuando yo les diga una cita, usted la pueda buscar. Obviamente yo se las voy a leer aquí, pero no sea flojo, ¿eh? Búsquela, esfuércese, de eso se trata, que empecemos a escudriñar, a buscar la palabra de Dios. Si te es un poco difícil, bueno, eso es al comienzo, pero es importantísimo que empieces a memorizar los libros de la Biblia y sepas en dónde están. Porque ¿cómo podremos compartir la palabra de Dios si no sabemos dónde están los libros? Pues ahí está parte del compromiso que hemos estado hablando de los mensajes pasados. Entonces, bueno, dentro de estas preguntas tenemos la primera pregunta. ¿Listo? La primera pregunta dice así: ¿cómo llegó a existir la Biblia? Una pregunta que nos hacen o me han hecho a mí constantemente y a muchos de los profesores de escuela dominical también. Bueno, ¿cómo llegó a existir la Biblia? La palabra de Dios se autocontesta y vamos a abrir nuestra Biblia y dice allí en 2 de Pedro 1:21 lo siguiente. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegó a existir la Biblia? Dice que vino por personas santas. Dice que hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llega a existir la palabra, la Biblia? Por inspiración de Dios a estas personas, como lo mencioné en esta introducción. Ahora vamos a ver también aquí la segunda pregunta. Vamos rápido. ¿Qué o quién es el autor de la Biblia? Es una de las preguntas también que nos hacen mucho. Vamos a abrir la Biblia ahí en 2 de Timoteo 3:16. Y la palabra de Dios dice de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Vaya, es algo muy específico de parte de Dios que nos dice en esta cita bíblica. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Entonces dice que es inspirada por, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es una respuesta muy sencilla. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Nadie más. Una cosa es que nos haya inspirado hombres y otra cosa es que el autor sean ellos. El autor es Dios. Muy bien. Tercera pregunta dice así: ¿qué otro nombre se le da a las Sagradas Escrituras? Y bueno, yo quiero mencionarles que estas preguntas son con el único fin principal que les mencioné. Recuérdalo, de que este fundamento de la palabra de Dios se te quede aquí y que se revele a través de las mismas escrituras. ¿Ok? Bueno, entonces, en la pregunta número 3, dice, ¿qué otro nombre se le da a las Sagradas Escrituras? Entonces, vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. Y dice de la siguiente manera, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la respuesta es, ¿qué otro nombre se le da a las Sagradas Escrituras? Y lo repite este versículo 2 veces. Y dice, cuando recibiste, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces se le conoce a las Sagradas Escrituras como que también como la palabra de Dios. Por eso, como les mencioné, es una palabra en donde Dios se revela de una manera especial, donde nos hace ver y entender lo que Él quiere de nosotros. Y sobre todo vamos a ver qué es lo que quiere en las siguientes preguntas. Pregunta número 4, con la intención de que traiga luz a nuestra vida. Dice, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Entonces vamos a 2 de Timoteo 3:15 y dice así, desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cambiando aquí un poquito el fondo y hablando de, puse este fondo, a lo mejor dirás, ¿por qué puso el Gran Cañón el pastor? Porque hay muchas montañas, montañas muy increíbles. Se muestra las maravillas de parte de Dios, pero sobre todo las montañas traen firmeza, son piedra dura, ¿verdad? Entonces, los fundamentos de fe que estamos hablando en esta mañana es precisamente un fundamento fuerte para nuestra fe, que es lo que estamos ahorita hablando, es la Biblia como revelación de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Y hablando precisamente de lo que menciona esta escritura, les voy a poner ahí otro fondo. Y este fondo es una de las fotografías que yo tomé de la escuela dominical que teníamos, nuestra escuela de formación cristiana aquí en Dios Altísimo antes de la pandemia. Y si usted se da cuenta, por este lado, aquí está un chiquitín. Ese chiquitín me da mucha risa porque cuando yo estoy predicando muchas veces está reclamándome, me dice, "Ah". Y me dice su papá muy amablemente, me dice, es que está diciendo, no, eso está mal, me está corrigiendo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que podemos ver en esta fotografía, la elegí, porque dice esta palabra de Dios, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién le va a enseñar a nuestros hijos cuando somos muy pequeñitos sobre Dios, sobre la revelación de Dios? Nosotros como padres. Sí, usted como padre y usted como madre, mi amada y amado hermano.
querido oyente, y es exactamente, dice, ¿cuál es el propósito? Dice, pues obviamente dice, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de parte de Dios sobre las Escrituras es que sepamos que podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Algo muy esencial, pero muy importante de algo que nos revela en esta mañana este fundamento. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta y vamos a ir allí dice la pregunta 5, o bueno, quiero tocar algo relevante al punto anterior también, es que todo consejo de parte de Dios, mi hermano, o lo necesario para la salvación, fe y la vida del ser humano, consta expresamente de las Escrituras, de nada más. No es de nuestras obras y no es de las cosas que hagamos, como también lo podemos ver allí en otra cita, pero que es básicamente por medio de la palabra de Dios. Entonces, pregunta número 5 dice, ¿de quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? Y no solamente antes del Señor Jesucristo, sino también cuando el Señor nace y que viene siendo el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es antes de Cristo y el Nuevo Testamento es después de Cristo. Entonces, aquí dice, ¿de quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? En general, tenemos 2 testamentos, pero vamos a ver qué dice Juan 5:39. El apóstol Juan está citando las palabras del Señor Jesucristo y dice así, respondiendo entonces Jesús, dice, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ojo, escuchen ahí, dice, y ellas son las que, ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Claro, muy claro, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿de quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? Dan testimonio del Señor Jesucristo. Así que, oyente que me estás escuchando, familiar, amigo, las Escrituras nos revelan y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de su obra sobre todo. Muy bien, y la única revelación suficiente, allí tenemos una de nuestras confesiones, y dice, la única revelación suficiente de Dios es ¿quién? Jesucristo, la palabra encarnada de Dios, de quien el Espíritu Santo testifica de una manera singular y de una forma que con autoridad por medio de las santas escrituras, las cuales se reciben y obedecen con la palabra escrita de Dios. Amén. Muy bien, ahora pregunta número 6 para irnos más rápido. Dice, ¿cómo llegamos a entender la Biblia? Es una de las preguntas que constantemente podemos escuchar. A mí me la han hecho muchas veces. ¿Cómo puedo entender la palabra de Dios, pastor? O no la entiendo. No sé dónde empezar, cómo leer. Bueno, dentro de esto, por eso tenemos estas escuelas de formación cristiana, tenemos seminarios, tenemos clases y tenemos mensajes como este, donde podamos aprender. Pero también es pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir a Juan 14:26. Y dice ahí en Juan 14:26, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escucha bien, dice, Él os enseñará todas las cosas. Allí en Mateo 28, 19, 20 dice que debemos de ir y hacer discípulos y bautizarles, pero sobre todo enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Pero también dice aquí en Juan 14:26 que el Espíritu Santo, a quien el Padre que va a enviar en el nombre del Señor, dice que el Espíritu Santo dice que Él os enseñará todas las cosas. Entonces debemos de rogar al Señor y pedir en oración que el Espíritu de Dios nos pueda revelar
y a través de la escritura, de la palabra de Dios escrita, podamos entender la voluntad de Dios. Entonces aquí, mi hermano, la regla infalible para interpretar la palabra de Dios, la Biblia, es la misma Biblia. Y por tanto, cuando nosotros discutamos o veamos un tema y cuál es el significado verdadero o completo de cualquier pasaje de la Escritura, podemos buscar y conocer en otro pasaje, ya sea un pasaje paralelo o del mismo capítulo, donde Dios exprese ese mensaje de una manera más clara. Tanto el contexto como los capítulos antes y después nos van a dar una claridad y sobre todo la misma palabra de Dios se va a revelar a nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver la pregunta número 7. Dice, ¿con quién se compara la palabra de Dios? Y bueno, es un versículo que hemos memorizado muchas veces desde hace mucho, inclusive en la infancia. Y ahí en el Salmo 119, 105, yo sé que usted se lo sabe de memoria, y dice de la siguiente manera, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿con qué se compara la palabra de Dios? Se compara con una lámpara que va alumbrando nuestro camino. Va haciéndonos ver dónde estamos mal. Allí, con precisión, yo puedo decirte, hermano, que la ley de Dios no solamente fue escrita para el pueblo judío, sino para todo aquel creyente, precisamente que podemos encontrar en la ley de Dios la manera en que podemos medirnos y saber qué tan obedientes y qué tan sabios o qué tan malos somos delante de Dios y que no nos creamos tan buenos como pensamos, ¿no? Y es una forma y una pauta para alumbrarnos, para cuando estamos mal y estamos chuecos, es el Señor que nos dice, ¿te estás yendo chueco? Regrésese al camino. Por aquí, mijito, ¿verdad? Y a veces los pastores tenemos que corregir y decirle a una de nuestras ovejas que se me vuelven medio cabritas ahí, pero decirle, no, señor, no, señor, por aquí. La palabra de Dios dice que vayamos por aquí. Entonces, Dios mismo nos va a traer a nosotros ese discernimiento. Entonces, vamos a la pregunta número 8 para ir avanzando. Dice, ¿para qué son útiles o para qué son útiles las sagradas escrituras? Bueno, ya lo vimos en un pasaje anterior que también hablando de la inspiración de Dios, pero aquí nos habla de para qué es útil las sagradas escrituras. Y dice, vamos a regresar ahí a 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos precisamente 4 cosas para las cuales es útil las Sagradas Escrituras. Ahí quiero hacer una pequeña nota. Muchas veces la palabra redarguir, nos preguntan, ¿qué es redarguir? La palabra redarguir, mi hermano, no es otra cosa más que reprender. Nos reprende la palabra de Dios, hacernos comprender nuestras faltas para que podamos corregirlas. Entonces, la palabra de Dios nos corrige y nos reprende cuando estamos mal. Entonces, vamos a la pregunta número 9 y sobre todo, ¿en qué momento podemos decir? Todas estas preguntas yo quiero que tú, mi hermano, empieces a analizar cómo puede la revelación de Dios manifestarse en medio de esta pandemia, en medio de esta situación en que estoy encerrado, en medio de mi situación en que, cómo Dios me puede, cómo puedes enseñarme, cómo puede redarguirme, cómo puede corregirme, cómo puede reprenderme y cómo puede instruirme. Entonces, cuando podemos escudriñar la palabra de Dios, créeme que el Señor te va a revelar en dónde necesitamos corrección,
en donde necesitamos ser convencidos por parte de Dios, sobre todo buscar su palabra. Hay mucha apatía actualmente. Ahora el pastor no te está mirando si vienes o no vienes a la iglesia, o si puedes, estás viendo esta transmisión o no, o si estás viendo la repetición nada más, o ciertas partes. Ajá. Pero el que sí te ve es el Señor y nos ve. Por eso, mi hermano, esto es tan importante para que nuestras vidas no estén chuecas. No andemos caminando ahí como chuequitos, andemos caminando bien delante de Dios. Pero vamos a poner la pregunta número 9. Dice, ¿qué ejemplo nos dieron los creyentes de Berea? Y usted puede decir, bueno, ¿quiénes son estos fulanos? Bueno, allí en el libro de Hechos, y que esta pregunta es específicamente para analizar también algo de lo que estamos viendo en esta época. ¿Con quién nos pueden comparar las personas que saben que somos cristianos? Por ejemplo, el amigo de tu trabajo, o algún familiar que no es creyente, a lo mejor te compara y te dice, tú eres como fulano, sutano, o como ciertos grupos heréticos, ¿verdad? Me sorprendió que algunos de mis familiares pensó que mi familia y yo éramos testigos de Jehová, imagínense. Toco madera, no es cierto, pero hay que tener amor por la gente que, bueno, tiene un evangelio chueco, pero hablarles del amor de Dios, ¿no? Pero aquí dice, ¿qué ejemplo nos dieron los creyentes de Berea? Y ahí en Hechos 17:11 dice, y estos, los de Berea, dice, hablando del contexto, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, estaban poniendo a prueba la palabra de Dios. Wow. Entonces, ¿qué ejemplo nos dieron los creyentes de Berea, mi hermano? Que escudriñaban, que leían. No cada semana, no solamente los 20 minutos del domingo que el pastor que tú quieras, tu pastor favorito, ojalá sea yo, no es cierto, que el pastor de alguna forma te esté pidiendo que escudriñes, no, sino que empieces a tener esa hambre de parte de Dios y que así como los de Berea, podemos decir los de Tijuana o los de San Diego, los de California, los de Baja California, los de Baja California Sur, los de la Ciudad de México, los de Guadalajara, los de Aguascalientes, los de Mérida, los de Ciudad Juárez, donde tú quieras. Que precisamente puedas escudriñar las escrituras como ellos, dice, con toda solicitud. Cada día leían las escrituras, no solamente para comprobar si hay veracidad en ellas, sino más que nada para ver qué es lo que el Señor puede revelar a nuestras vidas, ¿verdad? Un fundamento esencial. Y bueno, la interpretación de las escrituras, mi hermano, no pertenece a ninguna persona. No me pertenece a mí, ni tampoco te pertenece a ti, ni a ninguna iglesia, sino que pertenecen al Espíritu de Dios por quien fueron escritas sus palabras. ¿Sí? Es esencialmente importante eso. Ahora, pregunta número 10. ¿Qué sucede cuando nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios? Una buena pregunta. Entonces, que va de la mano con la pregunta anterior. En cierta manera, ¿qué ejemplo nos dieron los creyentes de Berea? Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios? Aquí, pues, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:2. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Wow! ¡Qué claro está esto! Entonces,
¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a buscar la palabra de Dios? Empezamos a leerla, empezamos a comprometernos, empezamos a quitar nuestra venda de nuestros ojos, que empezamos a quitar la ignorancia que teníamos, en el sentido de ignorar lo que Dios se está revelando, y empezamos a descubrir tesoros y promesas en las cuales podemos hacerlas nuestras. Y nuestra vida espiritual, mi hermano, exponencialmente se va a ir para arriba, ¿no? Entonces, dice aquí que podamos desear como niños recién nacidos. No sé si tú has visto a un recién nacido. A mí me tocó el privilegio de estar en los nacimientos de mis hijos, recibir a ambos, cortarles el cordón umbilical, y después de que les dieron su bañada y su limpiada, inclusive me tocó a mí recibir los orines de uno de mis hijos. Ahí salió el chorrito. Gracias a Dios que estaba en la incubadora, si no me hubiera mojado. Pero cuando finalmente se los llevaron a mi esposa, como vulgarmente se dice, que se los pegaron a su pecho y estaban ahí con esa ansiedad de comer, ¿no? Entonces dice que con esa podamos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, como si fuera una leche, dice, espiritual, no alterada, no adulterada, dice, para que por medio de ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Nada más. Para muchas cosas, obviamente, pero sobre todo el plan de Dios es para que tú y yo seamos salvos. Ya te estoy revelando muchas cosillas por ahí, adelantándome, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la pregunta siguiente, la pregunta número 11. ¿Sobre quiénes se promete una bendición en el libro de Apocalipsis? Esa es una de las preguntas que también nos han hecho mucho obviamente sobre el libro último, la revelación de Dios sobre las últimas cosas. Y hay una bendición muy grande que el Señor promete, y ahí está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y esa es la última pregunta de este mensaje. Pero, ¿sobre quién se promete una bendición en el libro de Apocalipsis? La misma palabra de Dios lo dice. Bienaventurado es más que feliz el que ¿qué? El que lee. ¿Ya ven? No el que le leen, o el que medio escucha, o que escucha a medio escuchar, o a oídas. No, dice, bienaventurado el que lee y los que ¿qué? Y los que oyen. El Señor dice también que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, dice, los que oyen la palabra de esta profecía, dice, y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, Dios está pidiendo de nosotros que podamos leer, escuchar y guardar. Hay muchas cosas que vamos a ver en el siguiente fundamento. Sobre todo de estas tres cosas: leer, escuchar y guardar su palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, mi hermano. El Espíritu Santo que inspiró las páginas de la Biblia puede, mi hermano, transformar nuestra vida, hacernos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el Señor a través de la palabra de Dios o la Biblia puede transformar a una persona, puede transformar su corazón, y de esa manera el propósito de las Escrituras, el propósito de la Biblia, mi hermano, es mostrarnos el sacrificio del Señor Jesucristo a través
y en quien podemos recibir la salvación y vida eterna. Concluyendo este mensaje, quiero mencionarte algo sobre algo muy importante, que nosotros podamos tomar este fundamento y no olvidarlo, compartirlo, no quedárnoslo nada más y tener esa bendición, sino que podamos compartirlo. Y que la escritura, mi hermano, es básicamente un testimonio, no entre otros o muchos, sino que es un testimonio sin igual, sin par. ¿De qué? De las escrituras dadas bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo el Espíritu Santo, y que son, a pesar de todas las palabras, sí, de seres humanos, sí, condicionadas, sí, al lenguaje, a las formas de pensar, a los caracteres de las personas que les escribieron, y que tiene diferentes estilos literarios, sí, diferentes lugares, diferentes épocas en que fueron escritas, y que la palabra de Dios se revela para gente pobre, gente rica, no importa su estado social, socioeconómico o intelectual. Dios va a traer siempre una revelación de bendición para todo aquel que lo lee, lo escucha y lo guarda. Y el Antiguo Testamento, mi hermano, fue escrito originalmente en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero ambos testamentos fueron inspirados por medio del Espíritu Santo, como lo vimos, por Dios mismo, y porque conservan su pureza a través de las edades, por el cuidado de la providencia especial de Dios. Así que nosotros como creyentes, hermanos, reconocemos que es necesario la iluminación de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante como un fundamento de fe. Que esa iluminación es una iluminación interna del Espíritu Santo para la comprensión nuestra, para nuestro pensamiento, pero sobre todo para nuestra salvación y de las cosas que son reveladas de parte de Dios. Entonces, la intención de este fundamento es que podamos tener un propósito, y el propósito es que podamos proponernos ese compromiso que hemos estado hablando en los últimos mensajes, de estudiar la Biblia y hacer que este compromiso de leer, de escuchar y de guardar sea un testimonio por parte de cada uno de nosotros como creyentes. Y mi amado oyente, ese es un compromiso, obviamente, que ojalá puedas hacerlo para ti también, un compromiso tuyo para obedecer las cosas que la palabra de Dios ha escrito en ella. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que este mensaje, como fundamento de parte de Dios, fundamento de fe, como Dios a través de la Biblia se revela para nosotros de una manera especial, pueda continuar enseñándonos, inspirándonos y sobre todo traernos ese fundamento, esa roca que es Jesucristo. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias, te pedimos que tú cambies nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, si es que está mal, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas revelarte a través de tu palabra a nuestra vida. Ayuda, Señor, a nuestro espíritu a poder entender lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere decir. Cuando podamos leer, cuando podamos escuchar, ayúdanos, Señor, a poder guardar tu palabra. Que precisamente este fundamento que es tu palabra pueda ser un cambio, una transformación de una manera fuerte en nuestra vida, que podamos compartirla con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con aquellos que no te conocen, Señor. Porque tú traes esa revelación para salvación,
por medio de tu Hijo Jesucristo, a través de su muerte en la cruz y la resurrección de Él, venciendo la muerte. Te rogamos, Señor, esta oración pueda inspirarnos, Señor, para poder seguir adelante en nuestras vidas buscándote. Te rogamos por todos aquellos hermanos que están enfermos, que están en cama o que están en un hospital. Señor, que amigos y familiares, Señor, que sabemos, Señor, te rogamos por ellos porque tú les bendigas. Te rogamos, Padre, que bendigas a los hermanos, familias y sus amistades que están batallando, Señor, que tú les bendigas. Consuélales y dales, Señor, la paz y la bendición que sobrepasa todo entendimiento. Y que tú guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi amado amigo, oyente, amado familiar, Dios te bendiga. Ojalá nos podamos ver la próxima semana. Y bueno, simplemente quiero invitarte a que te puedas suscribir, nos puedas dar un like. Y si estás escuchándome aquí, ya sea en YouTube, pues puedas activar la campanita para que pues cualquier nueva programación o transmisión de nosotros, de parte de nuestra iglesia, Dios Altísimo, pues puedas saberla y poder disfrutarla junto con nosotros y no te pierdas ninguno de los fundamentos de fe que vamos a estar viendo. Así que vamos a poner abajo aquí en la descripción, si tú quieres colaborar con este ministerio, con el ministerio pastoral de un servidor, allí por medio de PayPal tenemos nuestra cuenta donde puedes hacer un donativo en dólares o en pesos, más que nada para el ministerio. Y también tenemos el número de cuenta en nuestro banco de Coppel, y ahí también en la descripción está el número de cuenta donde puedas hacer, si quieres dar tu ofrenda o tu diezmo para el Señor, y esto obviamente es para la obra. Dios les bendiga, mis hermanos, les guarde, y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la participación de tu Santo Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por siempre. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.